Buenas tardes entonces, ahora sí, bienvenidos a este webinar de gestión de proyectos de innovación con agilidad. Les damos la bienvenida con Juan, ahora nos vamos a presentar. Justamente lo que queríamos era acercar cierto tipo de experiencia y lo que vamos viendo dentro del mercado, así que va a ser un gusto compartir con ustedes esta hora. Nos presentamos. Un gusto a todos y todas, mi nombre es Juan, yo me presento, soy licenciado en administrador, o sea, mi carrera comenzó desde el lado de la administración. Empecé con lo que fue gestión de proyectos más tradicional en el mundo de la construcción y hace un tiempo ya con algunas incorporaciones al mundo ágil, certificando como Scrum Master y hace muy recientemente certificando dentro del marco SAFe de agilidad escalada. Yo soy Pablo Sarbo, de formación, como decía Juan, vengo del ámbito de sistemas, si bien en los últimos años me, enfoqué en lo que tenía que ver con gestión de proyectos, al igual que Juan, partiendo del ámbito tradicional y también viendo cómo las organizaciones van demandando desde hace ya varios años temas vinculados con agilidad, y no solo agilidad por equipos, sino también por áreas y agilidad a escala. Lo que hacemos en Impala justamente es acompañar a las organizaciones en esta transformación hacia la agilidad en lo que decimos que son como tres ámbitos de aplicación: equipos, áreas y la organización completa. Nuestro propósito tiene que ver con justamente acompañarlos y guiarlos en algunos casos por este espectro de diferentes grados de adopción de enfoques de dirección de proyectos. Nos manejamos justamente desde el ámbito tradicional hasta el ámbito ágil en todos los estadios intermedios que requieren las organizaciones. ¿Qué es lo que vamos a estar compartiendo esta tarde? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo un ida y vuelta con ustedes en términos de proyectos de innovación con agilidad? Lo que vamos a pedirles ahora es que nos cuenten cuánto conoce cada uno de agilidad, ¿sí? Y vamos a hacer ahora una muy breve encuesta para que por el chat cada uno nos vaya poniendo en una escala del 1 al 5 qué tanto conocen de agilidad, ¿sí? Ahí ven cuáles son las opciones, alcanza con que pongan solamente el número, ¿sí? Como para ir conociéndonos un poco y como para ir teniendo más rastro, digamos, de qué tanto los participantes conocen y saben en términos de agilidad. No porque sea un requisito para participar del webinar, sino justamente para que no sea tan en un solo sentido, ¿sí? Para que sea también más unida y vuelta. Ahora compartimos entre todos los resultados, tenemos números variados por lo que vemos, ¿sí? Pero vamos a ir compartiendo, si Pablo nos dice, el porcentaje de cuántos hay de cada uno, ¿sí? Mientras tanto, vemos la agenda mientras terminan de votar. ¿A qué llamamos innovación en este webinar? ¿En qué ámbito tiene mayor aporte lo que tiene que ver con agilidad? Y vamos a intentar desmitificar de alguna forma cuándo aplica más o menos Agile dentro de innovación. ¿Qué es lo que estamos viendo en las organizaciones en general en términos de demandas de mercado? Y vamos a compartir algunos casos de experiencia que fuimos viviendo de aplicar gestión de proyectos ágiles, ¿sí?, a distintas iniciativas de innovación. Vamos a ver cuál es el principal mito de la agilidad,
y algunos aprendizajes que fuimos recopilando en estos años de experiencia. Desde ya, ¿sí?, que vamos a estar pidiéndole feedback, usualmente lo vamos a ir viendo por el chat, y después, en caso de que haya alguna pregunta, alguna consulta, intentar verla, o al final de cada uno de estos puntos, o hacia el final del webinar, ¿sí? Cerca del 80% contestaron que tienen un conocimiento de agilidad de entre 3 y 4, ¿sí? O sea, están bastante avanzados o tienen algún tipo de conocimiento. Es una curva bien gaussiana la que estamos viendo, ¿sí? Así que bueno, vemos que estamos entre colegas que conocen y se interesan por el tema. Así que muchas gracias por el input. Cuando uno habla de innovación, se le vienen varias ideas a la cabeza. Surgen varias cosas que hacen que uno entienda algo y otro pueda entender otra cosa completamente distinta del mismo término. ¿A qué vamos a llamar innovación en este encuentro? ¿Sí? A cambios que agreguen valor y tengan algún impacto positivo dentro de la organización. Algo que tenga que ver con aumentar ingresos, con reducir costos, con mejorar la operación, con incrementar la participación en el mercado, con mejorar la competitividad. Con lo cual, innovación suele ser algo más abarcativo de lo que generalmente pensamos cuando pensamos en este término. Usualmente se habla de innovación en términos completamente disruptivos, en términos completamente novedosos, ¿sí? Y lo que queremos traer sobre la mesa es que si bien eso también es innovación, innovar es algo mucho más abarcativo y debería ser algo mucho más usual de lo que comúnmente se hace. En general, cuando hablamos de innovar, pensamos en una tecnología nueva, pensamos en el lanzamiento de un nuevo producto o en la modificación radical de un modelo de negocio. Pero lo que queremos traer sobre la mesa es que la innovación apunta a que la organización se adapte a lo que viene, en general desafiando algún tipo de modelo mental del que venía, ¿sí? Lo más difícil de la innovación no tiene que ver con lo tecnológico, lo cual ya aporta cierto grado de dificultad, sino que tiene que ver más con abandonar algunas formas de pensamiento. Por eso es doblemente desafiante abarcar o encarar innovación a través de gestión de proyectos ágiles, porque justamente requiere el doble cambio de mindset, de cambiar lo que estamos generando y ese mismo cambio hacerlo de una forma distinta. Como la innovación implica cambios, la implementación también suele ser a través de proyectos, ¿sí? La innovación busca un nuevo estado deseado. La innovación requiere también adaptarse a ese futuro y requiere un método de gestión adecuado según el tipo de innovación. Los que conocen de agilidad probablemente hayan oído hablar de este enfoque, Sinefin o Canevin. Justamente dejamos el link porque nos parece interesante a veces recurrir a la fuente, ¿sí? Este enfoque o este marco conceptual surgió justamente como un marco de soporte a la toma de decisiones. No todos los problemas son de la misma índole. Si empezamos por abajo a la derecha, hay un ámbito que se llama el ámbito de lo obvio, ¿sí? Es el ámbito de las buenas prácticas, es el ámbito de lo repetitivo, ¿sí? Es el ámbito de donde la respuesta surge de evaluar, categorizar
y dar respuesta a eso. O sea, es algo más reiterativo, con lo cual llamo a alguien que sabe, y ese alguien que sabe me dice cuál es el mejor camino. Y ese es el ámbito de lo obvio. El ámbito de lo complicado, en cambio, es el de los conocidos desconocidos, y los que vienen del ámbito de gestión de proyectos y gestión de riesgos, este término quizás empiece a sonarles. Los conocidos desconocidos son el ámbito justamente de la gestión de proyectos tradicional, en donde ya no hay mejores prácticas, sino que hay buenas prácticas. Tengo un desafío, como puede ser, por ejemplo, construir un edificio o reparar alguna máquina que tiene muchas dificultades, y eso puede ser algo complicado. Lo complicado en general se resuelve a través de alguien que conoce del tema, que me dice, mira, seguí estos pasos y esos pasos los puedo poner en un plan, los puedo secuenciar y a raíz de eso puedo generar un Gantt, ¿sí? Por eso son el ámbito de los conocidos desconocidos. En cambio, el ámbito de lo complejo son lo que se llama no de buenas prácticas, sino de prácticas emergentes. Emergentes porque tengo que ir descubriendo a medida que practico, a medida que ejecuto, ¿sí? Tengo que ir viendo cuáles son las mejores soluciones para ese problema. En general, en el ámbito de lo complejo, sé cuál es el desafío que tengo que resolver, lo que no sé es qué camino tengo que transitar para llegar a ese resultado. Por eso es el ámbito de las prácticas emergentes. Y el último cuadrante, el de abajo a la izquierda, es el ámbito de lo caótico, en donde ni siquiera conozco formas y ni siquiera me puedo organizar para dar respuesta. Tengo que primero dar respuesta, primero actuar y evaluar qué es lo que pasa con esa respuesta. El ámbito de lo caótico, en lo que los argentinos somos especialistas, ¿sí? Requiere acciones rápidas, requiere primero actuar y después ver qué es lo que pasa. El artículo original del año 2007 identifica un quinto ámbito, que es el ámbito de lo confundido. ¿Cuál es el ámbito de lo confundido? Cuando a cierto tipo de problema le aplico una respuesta de otro ámbito. Por ejemplo, estoy ante un desafío complejo en donde no sé qué camino tengo que recorrer y sin embargo uso una herramienta del ámbito de lo complicado. Entonces le exijo al equipo de proyectos que me dibuje un Gantt con unos plazos completamente arbitrarios, completamente inventados, ¿sí? Para darme tranquilidad. Eso suele dar unos resultados que ustedes sabrán muy bien que no son para nada positivos, ¿sí? ¿En dónde aplica mejor Agile? Obviamente, en el campo del operativo estamos dentro del ámbito de la operación, en el ámbito de lo obvio, ¿sí? Como decíamos, el ámbito de lo complicado es el ámbito del project management. Lo que tiene que ver con agilidad tiene que justamente ver con ir descubriendo respuestas, por eso es propio del ámbito de lo complejo, ¿sí? Y el ámbito de lo caótico es justamente ese ámbito en donde primero respondo y después veo qué hago. Si esto fuera un reloj con cuadrantes, muchas veces los problemas surgen en un entorno caótico y a partir de la respuesta y el aprendizaje voy llevándolo hacia la izquierda arriba y haciéndolo girar como en el sentido de las agujas del reloj. Lo paso de lo caótico a lo complejo. Cuando entiendo a partir de experimentación, lo llevo a lo complicado, puedo definir algunas fases para resolverlo y puedo ponerlo en un Gantt y finalmente lo pongo en operación. ¿Por qué traemos este marco dentro del ámbito de la innovación? Porque justamente muchas veces los proyectos de innovación tienen que ver con todos estos ámbitos. Vuelvo un segundo atrás.
muchas veces surgen en el ámbito de lo complejo, ¿sí? Y después, a través de ir pasándolo por diferentes grados de experimentación, lo puedo poner en un entorno complicado. La innovación en general pensamos que tiene que ver con que se me ocurra la idea maravillosa y muchas veces tiene que ver con algo que vamos a llamar la disciplina de la innovación, que tiene que ver con saber en qué ámbito y en qué fase de cada proyecto tengo que aplicar qué tipo de herramientas. ¿En dónde aplica mejor el ámbito de Agile? Justamente en lo que tiene que ver con el ámbito de lo complejo. Y último punto con respecto a lo que llamamos innovación dentro de este webinar. En general hay una tensión que vemos en todas las organizaciones entre el hoy y el mañana. El hoy tiene que ver con la operación, con el presente, con la caja, ¿sí? Con lo que me genera un flujo de fondos estable, conocido, persistente. Es el ámbito, como decíamos, de lo conocido. Y la verdad que el ámbito de la operación es lo que nos trajo hasta acá como organización. Ese que nos trajo hasta acá, la verdad que debe ser respetado, porque las organizaciones a las que vamos muchas veces están frustradas porque dicen, estamos cansados de consultores que vienen a decir que hicimos todo mal. Y raramente una organización que se mantuvo durante décadas, e incluso como nos toca acompañar durante más de un siglo, raramente haya hecho todo mal, ¿sí? Entonces, lo que hacemos hoy no es necesariamente malo. Y lo que queremos que la organización haga el día de mañana tiene que ver, sí, con la nueva operación, con la sustentabilidad, y eso lo acompañamos con un tipo de gestión de proyectos específica. No hay organización sustentable sin proyectos de innovación. Pero como en todo contexto de recursos escasos, hay una tensión que sucede en todas las organizaciones y que vemos en todas las organizaciones, una tensión entre el hoy y el mañana. ¿Quién les parece, así interactuamos un poco en el chat, quién les parece que gana si hay una tensión entre el hoy y el mañana? Entre seguir haciendo lo que estamos haciendo e innovar y empezar a hacer proyectos nuevos. En sus empresas, en sus organizaciones, entre el hoy y seguir haciendo lo que estamos haciendo y los proyectos para el mañana. ¿Quién suele terminar ganando esta pulseada? Cuéntenos en el chat, por favor. El hoy. Perfecto, el hoy, ¿sí? El hoy tiene mucho poder, tiene mucha inercia, ¿sí? Tiene mucho poder el hoy. ¿Por qué lo traemos sobre la mesa? Porque esa es una tensión que ninguna gestión va a eliminar, ¿sí? Pero que tenemos que mostrar muy claramente por qué el proyecto de innovación traerá beneficios y mostrar muy claramente con qué esquema de gestión le vamos a dar soporte. Y ahí también un poco podemos machar lo que seguramente vamos a estar hablando en un ratito, que es una de los mitos, ¿no?, que hay dentro de la agilidad, que la agilidad nos trae velocidad, ¿no? El hoy muchas veces nos pide velocidad porque sí o sí digamos, el día a día nos va llevando a querer hacer todo y cuanto más rápido lo hagamos mejor, ¿no? Ahora, ¿cuánto de ese tiempo nos dedicamos a innovación, ¿no? ¿Cuánto de ese tiempo, ¿no?, como para repensar, estamos dedicándole a mirar hacia el mañana, como recién decía Pablo? Bueno, eso también nos trae un poco a cuento de por qué estamos eligiendo o para qué estamos eligiendo y eligen las organizaciones el uso de la agilidad, ¿no? Sin duda es que el beneficio mayor que están viendo las organizaciones es claramente la velocidad del time to market. Sin duda que la gestión de proyectos ágiles nos permiten lanzar productos al mercado mucho más velozmente y tener adaptación mucho más rápida también. Ahora, fíjense lo que nos muestra esta encuesta también.
el 59% de las organizaciones también indican que es útil para la innovación. Es decir, este marco de trabajo o este mindset, esta cultura de llevar adelante los proyectos, también nos dan un beneficio para la innovación. Entonces, creo que ahí el mayor desafío que encuentran las organizaciones, y en eso es lo que estamos viendo, es cómo equilibrar ese día a día y esa búsqueda de la innovación. Y hasta podríamos ver que pueden surgir desde el mismo trabajo del día a día, ¿no? Bueno, las células ágiles, ahora cuando entremos a ver los casos, también se dan ese espacio para innovación, aunque puede también venir desde un pedido de la organización. ¿Y por qué? ¿Y por qué pensamos que puede ayudar la agilidad a la innovación? También en otra encuesta que surgió en State of Agile, que lo hizo Version One, fíjense cuál fue la respuesta más aceptada de las organizaciones, la habilidad para manejar las prioridades. Innovación, como recién lo estábamos hablando, que es la búsqueda constante del cambio, de pensar distinto y demás, justamente la agilidad nos permite ir viendo las distintas prioridades e ir manejándonos y adaptándonos a esa realidad que nos vamos encontrando. Justamente la posibilidad de ir, lo que ya muchos han visto y saben, lo que son las iteraciones y la entrega de productos incrementales, ¿no? Eso de ir adaptándonos, nos permite ir moviéndonos ante esos cambios de prioridades. ¿Y cómo no va a ser beneficioso para la innovación si justamente lo que queremos encontrar es una idea distinta, es un cambio, es la búsqueda de una solución diferente? Entonces, claramente la agilidad, abordándolo desde un marco de trabajo, puede ayudar y fomentar la innovación dentro de una organización. Fíjense lo que vamos a hablar y lo que hemos visto ahora en los distintos casos, ¿no? ¿Y por qué creemos, y sinceramente lo creemos, que la agilidad puede aportar mucho a los proyectos de innovación? En una organización que en su naturaleza es tradicional, buscaron una nueva forma de abastecer las obras, ¿sí? O sea, querían cambiar su sistema de compras, ¿sí? Claramente, esa búsqueda de algo nuevo podemos llamarlo que entra de un mundo de la complejidad, ¿no? ¿Por qué pensamos en un mundo de la complejidad? Porque claramente es desconocido, queremos un cambio en una organización que estaba trabajando de esa manera, y a su vez le agregamos mayor contexto, ¿no? Una organización que a su vez trabaja en distintos países, por ende tenemos multiplicidad de culturas, de leyes, o sea que no es lo mismo abastecer para uno u otro país, y lo que querían era algo nuevo y que sea abarcativo, es decir, un proceso, una nueva forma de trabajar que abarque a todas estas multiplicidad de factores, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo que un mundo complejo, ¿no? La innovación, o sea, el proyecto de innovación que se estaba planteando aquí era una búsqueda alternativa, y cómo se resolvió o cuál fue la solución que vimos que era el mejor camino. La generación de una célula ágil, ¿sí? Generamos una célula ágil en el cual trabajó con un método de gestión, claramente con los eventos ágiles, que ahora los vamos a ver en un ratito de cómo aportar con cada uno de ellos. Dimos algunos tips como design thinking para poder pensar fuera de la caja, ir construyendo un diseño, un prototipo que pueda llegar a la solución buscada por la organización. Lo definimos en distintos sprints, en distintos mini sprints, porque fue un proyecto de una solución muy corta, ya que en 2 semanas pudimos entregar un producto mínimo viable, ¿sí? Y lo que hicimos fue tratar de encaminar a esa célula ágil dentro de un mindset y una cultura ágil para concretar una solución posible, ¿sí? Este fue uno de los casos que realmente vimos cómo la agilidad en un proyecto de innovación dio sus frutos en su máxima expresión. Trayendo otro caso en una organización distinta, ¿sí?
que también trabaja en distintos países. Aquí lo que se buscaba, o cuál era el requerimiento empresarial, fue que se estaba buscando que los proyectos traigan no menos de un 30% de margen, ¿sí? En una organización que su portafolio de productos no lo cumplía, ¿sí? O sea, lo que se estaba pidiéndoles a sus equipos era algo que no se contenía. Y que por ende no teníamos la posibilidad de sacarlo en un día a día o en un trabajo constante o en una operación como recién decía Pablo. Sin duda que teníamos que hacer algo distinto al pedido que estaba haciendo la presidencia. En este sentido, lo complejo lo que se encontró este equipo fue que dentro de la cartera de productos no contenían algo que podían responder ante eso. Entonces, lo que sí tuvieron que hacer, y ahí fue donde pudimos ayudarlos, fue que a través también de una célula ágil, pudieron encontrar una solución distinta, lo que sí tuvieron que ir a hacerlo fuera de la organización, ¿no? ¿Y cuál fue digamos, el beneficio de trabajar de una forma distinta o de una forma ágil? Fue la adaptación de esa solución que han encontrado, porque era un producto que estaba totalmente fuera del contexto de la organización, o sea, no lo conocía para nada. Era un producto totalmente novedoso en el sentido que, dado que técnicamente no lo sabían llevar adelante, que no sabían cómo responder ante el mercado y demás, justamente la célula ágil en forma iterativa y en forma incremental pudieron ir adaptando a llegar a un producto mínimo viable directamente para que pueda ser adaptable a un contexto y a un mercado que estaba llevando adelante la organización. ¿Cómo trabajaron? Bueno, de la misma manera que contamos en el caso anterior, en el cual una célula ágil se organizó, full dedicada, con sprints acotados y con un backlog que permitía ir priorizando las distintas características del producto que se buscaba. Hoy por hoy, la organización lo ha incorporado dentro de su cartera de productos, ¿sí? Lo tiene dentro de su portafolio, y se está llevando adelante todas las ejecuciones necesarias para poder lanzarlo al mercado. Sin dudas que lo que hizo este equipo fue un poco pensamiento lateral para salir a buscar algo que técnicamente no lo tenía la organización, y para mí lo más beneficioso de eso fue verlos trabajar para adaptar un producto que sinceramente no lo conocían, poderlo llevar adelante. Y por último, otro caso que también hemos visto cómo la agilidad puede aportar a la innovación fue un cambio totalmente cultural dentro de una organización que también tiene sus años en el mercado, ¿sí? Y este proyecto nació básicamente donde estaban viendo que el contexto, el mundo, estaba transformándose y la organización debía transformarse, o sea, debería acompañar ese cambio acompañar ese flujo que estaba teniendo el contexto. Dado que era una organización que ya viene hace mucho tiempo en el mercado, justamente la complejidad que traía es que iban a tener seguramente mucha resistencia al cambio, tuvieron mucha resistencia al cambio, requería de diversidad de culturas, porque trabajan en muchos países, de muchas personas, ¿sí? Entonces, sin duda que la innovación en todo esto, la complejidad, venía aparejado con que era un cambio radical de la forma de trabajar de la organización. En ese sentido, la solución ágil, o cuál fue el aporte que hizo la agilidad en todo este proyecto, fue también nuevamente la construcción de una célula ágil transformacional, es decir, su proyecto se basaba en construir un cambio de mindset cultural, un cambio de nueva estructura, de nuevas interacciones, de nueva forma de trabajar.
En este sentido, esta célula que sigue trabajando al día de hoy, digamos, es un proyecto que ya viene trabajando hace bastante tiempo en un proyecto transformacional. Se estructuró también con algunas pautas, con algunas reglas, que tratamos de ayudarlos, en el cual mantenga un backlog priorizado, ¿sí? En el cual vaya poniendo y priorizando cuál es el valor entregado y cuál es el camino que debía seguir esa transformación, las entregas constantes a través de los sprints, ¿sí? Y la cultura de revisión, transparencia y adaptación que trataba de instaurar esta célula, porque imagínense que un cambio así, en donde involucra a personas, sin dudas que la co-construcción de esta solución requería de la participación de la mayoría de los stakeholders, de la mayoría de las personas que interactúan dentro de esta organización. Así que sin duda que la agilidad en estos casos trajo aparejada una construcción incremental, pero con la ayuda prácticamente de todos, donde aquí el cliente eran los mismos usuarios de la organización. Bien. En este sentido, fíjense los tres casos que vimos recién, ¿no? Fíjense en los tres casos que vimos recién. O sea, requerimiento de un contexto cambiante, requerimiento de margen, requerimiento de la organización de resultados ya, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza o qué es lo que primero vemos que se da en las organizaciones, ¿no? Esa búsqueda de que, bueno, lo quiero ya, entonces hago agilidad, ¿no? Y uno de los mitos que sin duda hemos visto es que se piensa, o las organizaciones, y en eso creo que tenemos que ser embajadores de tratar de salir de ese pensamiento, es que la agilidad nos va a traer rapidez. Sin duda que nos va a dar time to market, sin duda que nos va a traer time to market, pero el proceso de la construcción de la solución a nivel incremental nos va a dar un paso más confiado y más saludable a llegar a la solución de lo que el cliente quiere. Entonces, por eso pensamos que la agilidad en proyectos de innovación va a dar un beneficio sin duda incremental, porque los pasos que vamos a dar para llegar a la solución concreta no va a ser la rapidez, sino que va a ser justamente los pasos necesarios para llegar a la solución concreta. Entonces, queremos desmitificar esto, ¿no? Sin duda que la agilidad no es la rapidez, y por eso ahí la frase, ¿no? Si soy ágil, soy rápido, si soy rápido, soy ágil. Porque sin duda que la agilidad es adaptación, es aprender, es probar, es ir iterando para llegar a la solución. Vamos a llegar a una solución mucho más saludable con la agilidad. Y sin dudas en un marco de innovación nos va a dar un beneficio mucho más que poderoso. Ahora bien, innovación y los proyectos ágiles, como hemos visto que pueden ser muy macheables, ¿no? O sea, como agilidad, como herramienta, como mindset para tener innovación dentro de las organizaciones, en un mundo ideal sin duda sería en una organización ágil, ¿no? O sea, ahora, ¿qué pasa? Imaginemos los casos que vimos recién. ¿Se imaginan que eran organizaciones ágiles? Seguramente no encontraron esos patrones en esas organizaciones. Porque, ¿qué pasa? Y es lo que hemos estado viendo. Que la innovación es requerida en organizaciones ágiles, sin duda, pero en organizaciones no ágiles también. Entonces, la agilidad puede dar beneficios en ambas situaciones, ¿sí? Porque no necesariamente la organización debe ser ágil para llevar adelante un proyecto ágil. Es decir, podemos nutrirnos de los beneficios de la agilidad teniendo un entorno que no sea ágil. Ahora, sin dudas que no vamos a seguramente no tener los beneficios completos de una organización completamente ágil. Exactamente. De hecho, en un estudio que hizo también el PMI, el 25% de las organizaciones totalmente ágiles terminan los proyectos más a tiempo que las que no lo son. Porque imagínense que, digamos, mezclar
proyectos ágiles en culturas no ágiles, sin duda que puede ser una complejidad mayor y puede ser un impedimento, como llamamos en agilidad, ¿no? Pero sin duda que hemos visto que funciona y tenemos resultados de que han dado buenos beneficios y resultados en organizaciones que no son ágiles. De hecho, lo que nosotros vemos es para qué queremos construir la agilidad, ¿no? O sea, en qué tipo de proyectos y en qué tipo de contextos queremos aplicar la agilidad. De hecho, no necesariamente tenés que usar todo el framework, por ejemplo, de Scrum. Podés usar distintas técnicas de agilidad o distintas rutinas y no ser totalmente un framework de trabajo como Scrum o tener la disciplina de tenerlo, sino que podemos ir utilizando distintas dinámicas para poder llevar adelante un proyecto ágil dentro de un contexto no ágil. Bien, continuando en este sentido, y creo que es un poco lo que está contando Miguel, ¿no? Es ¿para qué vamos a usar agilidad? ¿En qué contexto vamos a usar agilidad? Y de vuelta, Scrum es solo un framework de trabajo, pero miren qué cantidad de métodos que hay para poder llevar adelante un proyecto ágil, ¿sí? Y sin caer en la rutina de Scrum. Lo importante de esto es que nosotros nos paremos a pensar ¿para qué? ¿Para qué quiero? ¿Qué es lo que busco con este proyecto? Y en función a eso, ver qué solución puedo darle a la gestión, ¿sí? Hemos visto que, por ejemplo, usar Kanban puede ser beneficioso para un tipo de proyecto o para un tipo de operación que puede ser más rutinaria y demás, que nos permite priorizar y poder sacar un release más controlado, donde tenemos una capacidad controlada y podemos tener flujo de trabajo continuo. Scrum, por ejemplo, es lo que más estamos utilizando para proyectos de innovación, ¿sí? Donde no tenemos la seguridad de la solución que queremos dar y la posibilidad de este método nos permite ir iterando y aprendiendo. En definitiva, hay muchos métodos. Design Sprint está también muy en boga hoy por hoy. Después pueden investigarlo también, si quieren, hasta podemos algún momento dar una charla en particular, que es un poco también, ¿no? O sea, en distintos sprints poder aplicar un método más ordenado de diseñar un prototipo, ¿no? En donde vamos a ir teniendo distintas etapas dentro de ese sprint. En definitiva, lo que quería dejar con eso es que la gestión de proyectos de innovación podemos abarcarlo desde muchos ámbitos y en distintos contextos. Y tiene que ver más con lo que también decía recién Miguel en el chat, que la aplicabilidad depende más del tipo de proyecto que del tipo de organización. Pero traemos esto a cuento, y Juan lo explicaba muy bien en los tres casos, porque cuando tuvimos la suerte desde Impala de ir acompañando estos tres tipos de proyectos que contaba Juan, la primera reacción en todas las organizaciones era: no, eso acá no sirve porque no somos ágiles. O sea, queríamos derribar el mito de que agilidad es solamente rapidez, y también derribar el mito de que acá no se puede hacer agile o no podemos ser ágiles porque la organización no es ágil, ¿sí? Entonces, coincido con lo que decía Miguel recién, y estos tres ejemplos que daba Juan, que también los elegimos porque tuvimos la suerte de poder ir acompañándolos, y fíjense que son en industrias no IT, no son proyectos clásicos de sistemas que se hacen con Agile. Uno era un proyecto de supply chain, que comentó Juan, otro era un proyecto que era un pedido organizacional con una necesidad muy puntual de finanzas, ¿sí? Y otro era un pedido de innovación en management, que suele ser en donde menos se aplica innovación. Al principio hablábamos de proyectos de innovación, de productos, de tecnología, etcétera, etcétera, pero lo interesante del tercer caso que comentó Juan y que tuvimos la suerte de acompañar desde Impala era que se trataba de un proyecto de innovación en la forma de trabajo,
de innovación con un impacto muy fuerte en la estructura y en la cultura organizacional. Por eso fue no solo un gusto, sino también un desafío, y está siendo un desafío acompañar estos cambios. De estos proyectos que tuvimos la suerte de ir transitando, nos queríamos quedar con 9 aprendizajes y uno más. Uno de ellos es que aplicar agilidad a los proyectos adecuados. Cuando uno habla de innovar, piensa algo nuevo, como decimos acá en Argentina, algo canchero, ¿sí? Algo que tiene onda, y pensamos enseguida en Agile. No necesariamente eso tiene que ver con agilidad. No toda innovación requiere agilizarse. Lanzamientos en mercados conocidos, con un equipo ya estable, con desafíos que son similares a otros mercados, quizás requieran un enfoque más tradicional. No es solamente por el tipo de proyecto, sino que es también dependiendo la fase del proyecto. Puede ser que un proyecto se inicie de un modo o requiera un tipo de respuesta más propio del ámbito de lo complejo, y después a medida que vaya avanzando ya lo pueda poner en un esquema secuencial, en un esquema más propio de un Gantt, ¿sí? Entonces, diferenciar eso ha sido un aporte a que los proyectos de innovación no se encasillen en un método de gestión. Podemos empezar con algo más ágil, más de descubrir, y después ir poniéndolo dentro de un entorno más predictivo. Agilidad no es solo sinónimo de acortar los tiempos. Hemos escuchado en muchas organizaciones, esto lo tenemos que hacer más rápido, entonces hagan una célula ágil. Y veíamos que en realidad esa célula ágil tenía los mismos problemas porque eran problemas estructurales de la organización, ¿sí? Y muchas veces no podía responder porque la falta de comunicación no era algo inherente a la célula, era algo inherente a la organización. La mentalidad de trabajar en silos era algo organizacional, la falta de compartir información. Entonces, las células podían ayudar de alguna forma, pero raramente son la única bala de plata. Y esto muchas veces en los proyectos de innovación también se lo sufre, ¿sí? Se habla mucho de agilidad a escala y tenemos la suerte de estar acompañando procesos de escalabilidad justamente de Agile, ¿sí? En muchas ocasiones esto surge de lanzar una ola inicial de equipos ágiles, ¿sí? Y empezar a aprender. Lo propio de Agile, como decía Juan, tiene que ver con la adaptabilidad. Y para ser adaptable tengo que hacer eso que tanto le cuesta a nuestro ego, que es aprender. Quiere decir, me equivoqué, quiere decir, aprendo y evalúo cuál es la forma de dar el siguiente paso. Lo que suele pasar es que pensamos que solo con hacer células ya somos ágiles, o solo con intentar hacerlo más rápido ya somos ágiles, ¿sí? Este artículo lo traemos a cuento porque ha sido muy provechoso en nuestras implementaciones de Agile dentro de las distintas organizaciones, ¿sí? Agilidad no es solamente Scrum, agilidad tiene que ver con estas dos cosas que veíamos en un artículo que nos parecía muy interesante, que una cosa es la agilidad como mindset, como forma de pensar, y otra es Agile en cuanto a qué marco de trabajo voy a estar usando. Si quiero aplicar innovación con agilidad, voy a aplicar de alguna forma Agile, porque voy a usar algunos de los métodos que decía Juan, pero lo que es muy importante es que aplique la agilidad en sí mismo. Claro. ¿Sí? Agilidad no es hacer seguimiento más seguido, y les parecerá mentira cuántas veces hemos escuchado esto, no, listo, dejar, ya somos ágiles porque hicimos 3 equipos ágiles. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son las características que tienen esos equipos? Todos los viernes hacemos reuniones de seguimiento de 1 hora y de pie.
Les aseguro que esta fue una frase real, ¿sí? Dicha por un cliente, y que estaba convencido que estaba haciendo algo agile, ¿sí? Lo que decía Juan, distintas organizaciones, no necesariamente todas las organizaciones tienen que ser ágiles. Puedo aplicar agilidad tranquilamente en una organización no ágil, ¿sí? Pero muchas veces esto suele ser una excusa, o sea, plantearse que no, esto acá no se puede, suele ser una excusa organizacional más que una causa real. Suele ser más algo de no, deja, esto acá no anda, para no intentar hacer algo distinto. Un patrón que vimos de comportamiento es también lo que llamamos un benchmark excesivo, o sea, preguntar demasiado en el mercado si las otras empresas de nuestro rubro están haciendo lo mismo. Por ejemplo, un cliente que dice, no, mira, yo estoy en el ámbito del supply chain. Como no hay otras organizaciones dentro de mi ámbito de competencia que estén haciendo Agile, entonces yo no voy a hacer Agile. Fíjense cómo ese es un mindset que va en contra de la innovación, justamente, ¿sí? Innovar no es solamente lanzar una app revolucionaria ni hacer un producto disruptivo. Tiene que ver muchas veces con, como decía Juan, iterar, aprender, entender, adaptar. Pero sobre todo saber hacia dónde voy. Cuando cargamos de expectativas los lanzamientos de agilidad, lo que terminan haciendo es hacer algo que no se hace porque tiene que cubrir demasiadas expectativas. Algo que en general no es muy vinculado mentalmente con las palabras como innovación y agile es disciplina, ¿sí? Hace varios años, hace más de una década, el padre del management, ¿sí? El señor Peter Drucker, que todos hemos estudiado alguna vez o visto algún artículo, que es el padre del management moderno, sacó un artículo que se llamaba justamente La disciplina de la innovación. Y creo que tiene algo de provocador el título, porque uno piensa en innovar y piensa más en algo desestructurado, en algo que se hace como se me ocurre. Claro. Solemos pensar en innovación más como en una inspiración artística que como en un proceso disciplinado. Entonces, él decía que la innovación surgía de la inspiración y de la transpiración. Lo que nosotros traemos hoy con Juan un poco para también provocar a las mentes es inspiración, transpiración e iteración. Eso da hoy por hoy un marco de gestión a los proyectos ágiles, ¿sí? Entonces, no solo es inspiración, sino también disciplina, y la agilidad, lo que hemos visto es que también requiere mucha disciplina, ¿sí? ¿Cuál es la adicional? ¿Cuál es el aprendizaje adicional que se merece un punto aparte? Es que justamente solemos querer, o las organizaciones suelen esperar los beneficios de Agile sin darle los inputs al proceso. O sea, si queremos obtener los resultados que antes mostrábamos, mejor time to market, mejor moral, impacto financiero, etcétera, etcétera, hay que brindar los inputs a ese proceso de agilización organizacional, ¿sí? Y les pido que si tienen alguna pregunta vayan pensándolo porque ahora vamos a abrir justamente un bloque para esto. Pero lo que vemos muy usualmente es, quiero ser agile haciendo lo mismo que hacía antes. Y eso impacta no solo en los proyectos de innovación, sino en todos los proyectos. ¿Cuáles son los 4 puntos esenciales que vemos que hacen la diferencia entre una implementación exitosa y uno que no lo es? Primero, el tema de recursos, o sea, brindar los recursos adecuados en función al desafío que se espera. Y un challenge que hacemos o un desafío que queremos acercar es que muchas veces los equipos tienen miedo, o sea, tienen entusiasmo de participar en una célula ágil,
pero después tienen miedo por la rapidez con la que se desarman, ¿sí? Entonces, es un desafío muy grande armar un equipo que pueda tener la flexibilidad suficiente y el foco necesario para participar de una célula ágil. Foco es el otro término. Foco implica ponerse un objetivo, perseguirlo persistente y disciplinadamente, y muchas veces con una mentalidad casi obtusa, ¿sí? O sea, ser casi obtuso en decir, esto lo vamos a conseguir. Esto lo vamos a conseguir es también el convencimiento que hace falta y el involucramiento de los líderes. Uno sabe, y nosotros en Impala que damos tanto capacitación como el servicio, vemos claramente cuando hacemos la capacitación, ya hay un go, un no-go, que vemos cuándo va a funcionar o cuándo va a fallar algo. ¿Cuándo falla según una implementación de agilidad? Cuando los jefes envían a su gente al curso. Que ellos vayan y entiendan de qué se trata y que lo hagan. Listo. Esa organización probablemente no tenga una buena implementación de Agile, porque los líderes siguen viendo como que eso es cosa del resto. Y lo último es lo que llamamos una implementación auténtica, lo que profesionalmente nos gusta y nuestros valores nos llevan a que sea así, que sea una implementación auténtica. Eso implica muchas veces decirse cosas incómodas en la cara, decir cosas que no son políticamente correctas, ¿sí? Y muchas veces uno termina siendo un médico clínico más que un consultor políticamente correcto. Creemos en la honestidad profesional, en donde desde ya podemos equivocarnos, y de hecho tenemos experiencia en equivocaciones, pero sí ser honestos intelectualmente. Si sabemos que algo no va a dar un buen resultado, aunque sea conveniente para nosotros, no vamos a hacerlo, ¿sí? Y esa es una implementación de agilidad auténtica, y en los proyectos de innovación muchas veces se juega el futuro de las organizaciones. Esta tensión entre el hoy y el mañana, creemos en que las organizaciones que empezaron a declinar justamente lo hicieron porque no eligieron bien sus proyectos de innovación, y los proyectos que eligieron los desarrollaron de una forma que no es la correcta. Entonces, esto es lo que llamamos una implementación auténtica, ¿sí? Luego de estos aprendizajes, y justamente como queríamos a 5 minutos de terminar, lo que queríamos era justamente escucharlos o verlos o leerlos en el chat. Con lo cual, luego de este contenido, lo que nos gustaría es oírlos y que puedan decirnos si tienen alguna experiencia, si tienen alguna duda, o si alguien quiere contarnos algo o tener alguna pregunta sobre algunos de estos puntos que estuvimos viendo. ¿Qué les resultó más cercano? Mario. Me ha tocado implementaciones de Agile donde mantenían requerimientos de management anteriores que les daban garantías. Ese requerimiento que suplía un problema previo que posiblemente no sea problema en el nuevo momento de gestión. Le da burocracia en la implementación, lo que en Lean o Ágiles llama desperdicios, cosas que ya no dan valor pero aún así se hacen. La pregunta es, ¿cómo generar, adaptar procesos y explicar las nuevas formas de trabajo y lograr generar dichas garantías que las organizaciones generalmente necesitan? Digamos, abordándolo desde ese punto de vista, me parece muy bueno lo que vos ahí en primera instancia abordás, que es el tema de Lean, ¿no? Lean justamente habla de eliminar o mantener al mínimo posible los desperdicios, y uno de los desperdicios que habla Lean es los procesos que son excesivos, ¿no? Si yo quiero obtener valor de determinada manera, justamente la eliminación de procesos que no nos aportan valor
a obtener el resultado es la manera de quitar los desperdicios. Y justamente una herramienta que nos da Lean es el Value Stream Mapping, que es el mapear toda la cadena de valor, ¿sí? Hasta llegar a lo que realmente quiero llegar. Entonces, yo te pregunto, o la pregunta que nos queda es, ¿la adaptación de procesos te puede ayudar mapeando toda la cadena de valor? Hemos visto que sí, ¿sí? Si nosotros mapeamos todo lo que queremos llegar, el Value Stream Mapping te puede dar una solución. Y ahora, ¿qué garantías nos dan las organizaciones y los directivos? Bueno, el entrenamiento. Cambiar una cultura de una organización es un poco más que aplicar una herramienta, es seguir adelante con un cambio de liderazgo, con un cambio de mindset, de estructura. Bueno, con la célula transformacional hemos cambiado las células de trabajo, o sea... Ahí algo que justamente era el primer ejemplo que decía Juan, una forma de no dar garantías, pero mostrar resultados más o menos pronto, era esta primera experiencia que contó sobre hacer un producto mínimo viable, ¿sí? O sea, era una organización que justamente decía, no me parece que esto sea para nosotros, etcétera, etcétera. Y lo que tiene allá interesante es que te permite equivocarte sin correr un gran riesgo, ¿sí? Entonces, ahí lo que se hizo fue justamente generar un MVP, un producto mínimo viable, una modificación en un corto tiempo, con un valor medio, ¿sí? Pero a muy bajo riesgo. El trade-off tradicional del management de la década de los 80 es costo-beneficio. En la década de los 90 se transformó en costo-beneficio-riesgo. Lo que trae Agile es justamente equivocarse rápido, aprender rápido y a un riesgo bajo. Garantías a las organizaciones no le vas a poder dar, lo que sí le vas a poder dar es un marco cuidado con un bajo impacto de riesgo, ¿sí? Ahí también existe la pregunta con el tema de manejo de contratos con terceros, contratos ágiles. Sí. Ahí lo que nosotros hacemos es, no encontramos una forma única, sí vimos algunos documentos y algunas experiencias, lo que pasa que en general, como nos encontramos con organizaciones que están en la transición hacia lo que es con ágiles, no lo han manejado. Lo que sí nos resultó siempre es tener flexibilidad también de nuestro lado como proveedores, ¿sí? Cuando se habla de contratos ágiles, el gran miedo que tiene el cliente es que no me mientan, ¿sí? Entonces, ahí un poco a lo que vamos es a este último punto que mostrábamos de implementaciones auténticas. Entonces, decimos, veamos cuál es la mínima entrega que a vos te hace sentido, y en general lo que hacemos es no dar equipos completos que hagan la implementación, sino organizar los equipos internos. Nuestro enfoque de la consultoría tiene que ver con generar el capability dentro de la empresa y no necesariamente ser nosotros los únicos que conozcamos. Sí, vamos a compartir la Sí, presentación, sí, yo creo que sí. Y consejos para sistematizar el proceso de innovación. A ver, en mi experiencia lo que he visto que algunos frameworks de trabajo tratan de sincronizar los sprints para dejarnos un espacio de tiempo a la innovación. Es decir, como si tuvieses una semana, ponerle 5 días y te dejes el viernes para pensar un poco fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja significa también tener técnicas para pensar y demás. Pero por ejemplo, SAFe plantea de tener dentro de un programa incremental un espacio de 2 semanas para lo que se llama innovación, ¿sí? En el cual a los equipos ágiles se les permite dar un espacio de innovación. Y eso es disciplina, porque cada 5 semanas vos tenés el mismo espacio de innovación. Con respecto a lo que dice Andrés de los MVP en organizaciones grandes, lo que nosotros vimos es que en las organizaciones grandes se esconden muchos desperdicios
solapados en interfaces, comunicaciones, etc. Entonces, en general, nos resultó un poco al revés de lo que comentás, Andrés. En las organizaciones grandes usualmente nos resultó más fácil encontrar un MVP. Los 3 escalones de adopción de Agile que vimos, era un poco lo que yo decía al principio: equipo, área, organización. Un equipo se entusiasma, el gerente ve que el equipo trabajó distinto y lo quiere llevar al área, ¿sí? Y otros gerentes empiezan a ver eso, o ya dentro de esa célula multifuncional empiezan a hacer migas. Coincidimos con lo que dicen sobre Lean y Agile, a veces en los nervios de la presentación se nos escapan o nos vamos un poco al límite de los términos. Es cierto lo que dice tanto Antonio de Lean como de Agile. ¿Sí? Bien. Simplemente agradecerles el tiempo. Con quien quieran nos quedamos. ¿Sí? Última, Edward, bajo tu experiencia, ¿qué porcentaje de tiempo le dedicarías a sensibilizar a los miembros de un equipo de proyecto ágil para un buen desempeño? Y yo diría el 120%. Todo lo que hacemos es sensibilizar a través de resultados, a través de la disciplina, a través de no aplicar un marco por el marco en sí mismo, sino por los beneficios. Sí, y el uso, hay algunos estudios que dicen que los beneficios de tener Agile Coaches dentro de la organización ayudan a los equipos también a incorporar el pensamiento ágil, no solo como un marco de trabajo, sino como una filosofía de trabajo, ¿no? Exacto. Para cerrar con la parte de la presentación, se las vamos a estar enviando vía mail. Los que tienen certificación PMP después nos pueden pedir el certificado de participación y la instrucción de cómo cargar un PDU ante el PMI. Y bueno, simplemente darles las gracias. Quien quiera nos quedamos vía chat. Muchísimas gracias por las consultas, por las preguntas. Con respecto al roadmap, recién Juan comentaba de SAFe. Si quieren después pueden contactarlo vía mail para que les acerque algún material específico. Y lo que sí, antes que se empiecen a ir, si les interesa algún tipo de contenido en particular para futuros encuentros como este, ¿sí? Surgió el tema de Lean, surgieron otros conceptos. Si hay alguno, como por ejemplo agilidad de escala o algún otro que estuvieran interesados, desde ya estamos abiertos. Marcelo, muchísimas gracias. Juan, ¿querés? No, agradecerles el tiempo, la dedicación, ha sido una experiencia más que gratificante. Gracias a todos. Muchísimas gracias por el tiempo y con quien quiera nos quedamos. Acá están nuestros datos para cualquier contacto posterior. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Pablo.